matutino alternativo. Y aquí tenemos las finanzas con café y Banco Central de Liliana Rodríguez Álvarez, casi complaciendo peticiones, porque la cantidad de demanda de la semana pasada, Liliana, provocó que ella escogiera y decidiera a quién complacer en este miércoles 30 de marzo. Bienvenida, Liliana. ¿Cómo está? Muy bien, doña Carmen. Feliz de estar como cada miércoles en Finanzas con Café en el Matutino Alternativo. Y usted se toma el café, de verdad, ¿eh? Yo me tomo el café, así es. Este es mi segundo, pero yo desde que despierto me debo tomar, si no, no soy gente, como dicen. Así es que yo realmente despierto temprano, entonces uno se pone al día con las noticias, entonces una buena compañía. Por eso el nombre de Finanzas con Café, para poder digerirlo todavía mejor, las noticias y disfrutarlas. Como cada miércoles, doña Carmen, pues abordamos temas que pudieran ser de utilidad en el área de finanzas y producto de lo que conversábamos la semana pasada, de deberes y derechos de los usuarios financieros, pues surgió una inquietud de una persona sobre la seguridad de la información y nuestros derechos, ¿no? Entonces eso me llevó a ampliar incluso el espectro de esta solicitud y de esta inquietud. Y es que muchas veces para tomar decisiones económicamente racionales, no solamente necesitamos conocer sobre los productos y servicios financieros que existen en el mercado o que yo utilizo. También conocer nuestros deberes y derechos financieros, como nosotros hablamos la semana pasada, pero también conocer cuáles son los factores que inciden en que me aprueben esos productos y servicios financieros. Y por eso recibimos algunas de estas llamadas ofreciéndonos productos y servicios financieros. De ahí surge esa inquietud y de ahí quiero que desarrollemos esta idea. Entonces, cuando uno está como en un examen, cuando uno es joven, uno decía, si uno supiera cuáles son las preguntas que hará el profesor, me iría mejor en el examen. Pues esto es lo mismo. De acuerdo a la encuesta de Cultura Económica y Financiera de la República Dominicana, que realizó el Banco Central, apenas un 58% tiene conocimiento de qué son los informes crediticios, o sea, los reportes crediticios, y solo un 25% ha revisado personalmente su propio informe. Yo le pregunto, doña Carmen, ¿cuándo fue la última vez que usted revisó su reporte crediticio de Datacrédito o de TransUnion? Es más, invito a que quienes nos escuchen hagan esa reflexión y tengan esa conversación con sus compañeros, sus familiares, de cuándo fue la última vez que revisó su reporte crediticio, ya sea de Datacrédito o de TransUnion, que son sociedades de información crediticia. Y lo digo por lo siguiente, doña Carmen. Lo valioso de estas dos entidades que mencioné ahora mismo es que ellos reciben la data de todas las entidades de intermediación financieras, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, empresas que otorgan crédito comercial, de las EDES, de las telefónicas, y mantienen actualizado el historial crediticio de cada ciudadano. Por tanto, cuando te consultas o lo realiza una entidad, se tendrá acceso a visualizar las relaciones pasadas y presentes que se ha tenido con esas instituciones. Tienen un tiempo que van a durar ahí y que está establecido de 48 meses. ¿Qué se puede ver en ese reporte crediticio? ¿Qué se puede visualizar? Mi nombre, cédula, sexo, edad, los teléfonos y direcciones asociadas, mis productos de telecomunicaciones, de contratos de energía, mis préstamos y tarjetas de créditos vigentes o saldados. De los productos se puede ver cuándo se aperturó, cuándo se saldó, si aplica, el monto aprobado, el monto adeudado, el valor de la cuota y el monto vencido. Es decir, que queda registrado el comportamiento de pago y el nivel de endeudamiento. Por lo cual, el reporte o el historial crediticio es lo más parecido a una ficha médica, que es lo que le dice a los doctores, en este caso a las entidades, si mi situación de salud financiera permitirá cumplir con futuros compromisos. ¿Por qué? Porque las entidades oficiales de crédito toman sus decisiones en base a algo que se llama puntaje crediticio
o score crediticio, que se construye en base a esa ficha médica, o sea, ese historial crediticio, que revela cómo cada uno ha administrado y manejado sus finanzas. Una cosa es el historial crediticio que mencionaba ahora mismo, y otra cosa que revela precisamente es la historia de la persona, y otra cosa es el score crediticio. El score crediticio puede ser construido por cada entidad en base a su propio motor de decisión, o bien se construye por estas dos entidades que mencioné, Data Crédito y TransUnion, en base a sus propios modelos matemáticos y estadísticos. Entonces, el score o el puntaje crediticio, doña Carmen, es un número de 3 dígitos que va desde 150 hasta 950. Y según la entidad determina el riesgo crediticio o la probabilidad de que esa persona incumpla. Entonces, dependiendo del tipo de cliente de la entidad, el mínimo aceptado por lo general puede rondar 600 puntos, que establece una probabilidad de incumplimiento de alrededor de un 25%. O sea, a medida que aumenta el puntaje, es decir, de 600 a 950, a medida que va aumentando, menor va a ser la probabilidad de que incumpla ese cliente. Una persona que tiene 800 puntos por arriba, si una persona sabe que tiene más de 800 puntos por arriba, sabe que tiene una probabilidad de incumplir de un 1%. Entonces, ¿y cualquier cliente puede acceder a eso, Liliana? ¿A esa información? Sí. De hecho, cuando una de las cosas que establece la ley 172.13 es que todas las personas pueden acceder a esa información de forma gratuita hasta 4 veces al año. 4 veces al año. Y en un intervalo no menor de 3 meses. Sí, porque la creencia es que eso es costoso y que hay que hacer una solicitud formal y como que es un procedimiento delicado y complejo. Y es importante, y sumamente importante que usted haya traído esa colación, doña Carmen, porque hay 2 cosas que la gente debe saber que son gratuitas. Uno, que es consultarse, y otro es reclamar. Y eso mismo que usted acaba de decir, muchas personas entienden que eso es algo sumamente costoso, que es difícil de solicitarlo y que debo de acceder o buscar entidades que me asesoren o que me ayuden. Para nada. Las entidades, tanto Data Crédito como TransUnion, incluso han habilitado canales digitales para yo solicitar de forma gratuita ese historial crediticio hasta 4 veces al año. Ellos van a responder en un plazo no mayor de 5 días hábiles, pero también ellos tienen planes habilitados que permiten uno darle un monitoreo más a menudo y periódico. Lo otro es que, y de hecho sobre eso de los planes, para que tengan una idea del costo, de entre 1.500 pesos y 3.000 pesos al año cuestan esos otros planes que permiten darle unos seguimiento y hasta recibir alertas de cambios en el puntaje crediticio, en el historial crediticio. Ahí yo puedo ver cualquier inexactitud en mi reporte, posibles fraudes que me hayan realizado con mi entidad, confirmar que efectivamente que eso es parte del buen manejo crediticio, y es confirmar que lo que estén reportando en el historial sea correcto, de que no esté reportando un atraso que realmente yo no tenga. Entonces, esos planes permiten incluso uno, y de hecho en Estados Unidos es muy común, la gente tiene acceso a su información crediticia permanentemente. Y aparte de tener acceso a consultarse, también tiene el derecho a reclamar, que precisamente si yo encuentro que hay alguna información inexacta o no correcta, yo tengo el derecho a solicitar la modificación, rectificación de cualquier información que yo descubra que sea incorrecta en el historial y sin costo alguno, que por eso le decía que es importante. Liliana, al revés, porque aparte del temor, atención José Plasencia, que es antibanco, dice este oyente, los bancos no siempre se llevan de eso y es peligroso y otorgan préstamos a personas que no pueden pagar. Luego esa persona está llena de préstamos y embargados.
¿Por qué ocurre eso? Pregúntele a Liliana. ¿Por qué ocurre eso? Mire, lo cierto es que el puntaje crediticio tiene muchas ventajas y es que permite, en base al pasado, proyectar lo que puede ocurrir en el futuro. O sea, yo asumo que el futuro se va a ser muy similar al pasado y por eso la importancia de ir construyendo un historial crediticio desde temprano. Pero para eso es importante aplicar unas estrategias de inclusión financiera desde el principio para no alocarnos y no tomar créditos de forma no organizada, digamos, y que pueda afectarnos negativamente. El puntaje crediticio permite que las entidades puedan hacer desembolsos mucho más rápido, puedan tener un análisis crediticio más certero de el cliente. Pero aún así hay personas que no tienen score crediticio. Hay personas que uno puede consultarle y no tienen porque no han presentado ningún crédito con ninguna de las entidades que reportan a las sociedades de información crediticia. Y aún así se le presta. Por eso también cuando uno era joven, uno comenzó sin ninguna experiencia, por eso muchas veces está el tema de qué va primero. Si necesito historial para que me presten, pero al mismo tiempo no me prestan porque no tengo historial, ¿qué va primero? Entonces, al principio hay una confianza de que sí vas a pagar en base a todas estas informaciones que te estoy solicitando. Probablemente te pida un garante o te pida que comience con un monto pequeño y lo van llevando a que pueda ir construyendo su historial crediticio. ¿Qué pasa? Hay instituciones que no consultan, hay instituciones que no consultan en las sociedades de información crediticia y no ven el endeudamiento que tienen esos clientes, o hay personas que también toman créditos fuera de instituciones que reportan en sociedades de información crediticia y por tanto no se tiene un panorama completo del endeudamiento real que tiene la persona. Claro que hay, dependiendo del tipo de entidad, asume un riesgo u otro. O sea, el apetito de riesgo de una entidad no es el mismo que el del otro, dependiendo de muchos indicadores que tiene. Entonces, por eso algunos asumen ese riesgo de prestarle a esa persona y otros no. Hay algunos que dicen, tiene 3 créditos activos, no le voy a dar un cuarto. Pero hay otras entidades que sí entienden que se lo pueden otorgar. Ahí hay un tema que recuerdo que lo mencionamos, lo tratamos en una de las finanzas con café, y es precisamente el sobreendeudamiento. Eso es algo que verdaderamente preocupa y por eso es importante uno mantener, desde que uno comienza su relación incluso con el mercado laboral, es importante ir construyendo ese historial crediticio. ¿Por qué? Porque el historial crediticio revela cómo nosotros nos vamos manejando y vamos administrando nuestras finanzas, cómo yo manejo un crédito de vivienda, un crédito de vehículo, un préstamo de consumo, mis tarjetas de crédito. Entonces, al final, sí es cierto que dicen, hay entidades que otorgan crédito a personas que ya están sobreendeudadas, pero que eso depende precisamente de las políticas de crédito. Ahí va uno de los criterios de protección al cliente que debe ser aplicado por las entidades. No solamente otorgar crédito. Cada día uno aprende más y nutre las neuronas, ¿no? Yo ignoraba la diferencia, por ejemplo, y hay uno de sus oyentes que no se pierde. Esa persona podría perderse la semana entera, pero escucha a Liliana. Dice, los buró no presentan de manera gratuita el score, solo el historial. Y vuelve la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el score y el historial? Sí, el historial de crédito es el histórico de nuestra relación con estas entidades de intermediación financiera, supervisadas, cooperativas, asociaciones sin fines de lucro, EDES, telefónicas, que reportan a las sociedades de información crediticia. Y ahí uno puede ver las relaciones y los productos que uno ha tenido en el pasado y en la actualidad, incluso viendo el nivel de endeudamiento que pueda tener ahora mismo con las tarjetas de crédito y los préstamos. Ahora, el score crediticio es un puntaje
que se crea en base a ese historial crediticio. Las decisiones de crédito no están únicamente fundamentadas en ese puntaje, pero realmente más de un 30 o 40% de la decisión se toma en base a ese puntaje. Y ese puntaje, precisamente, lo que revela es la probabilidad de que en base a tu historia tú puedas cumplirme con este próximo crédito que yo te pueda dar. Tú me viniste a solicitar un préstamo de 2 millones de pesos, pero tú apenas has manejado un crédito de 15,000 pesos. Es difícil que yo pueda colocártelo, al menos que tú me traigas pruebas de para qué, cuál es el fin de ese crédito, que tú tengas alguna garantía que pueda dar. Por eso digo que influye una u otra. Tú puedes tener maravilloso puntaje de crédito y no experiencia de crédito con un monto específico, entonces van a requerir otro tipo de documentación, avales o garantías, que de hecho hay instituciones, la institución de protección al consumidor en Estados Unidos ha revelado que uno de los principales aspectos para rechazar créditos son los avales y las garantías. Pero esta parte del puntaje permite establecer eso, la probabilidad. Y de hecho los puntajes se construyen precisamente con escalas. Si tú tienes más de 800 puntos, la probabilidad de que tú incumplas de un 1%. Entonces, por eso es que recibimos muchas de estas llamadas de las áreas de mercadeo o de call center. ¿Por qué? Porque yo veo que los scores crediticios, si yo veo que hay potenciales clientes que tienen más de 800 puntos, yo sé que la probabilidad de que incumpla es muy baja, déjame yo llamarla y ofrecerle un crédito, déjame ofrecerle una tarjeta de crédito para que venga con nosotros. Y es eso precisamente la diferencia con el tema de la seguridad de la información. Es la diferencia entre el historial, porque el historial es lo que ha ocurrido en mi pasado. Y precisamente para que una entidad pues tenga esa información sobre mi historial, yo tengo que darle mi consentimiento expreso. O sea, las entidades antes de solicitar o obtener ese reporte de crédito, debe obtener mi consentimiento expreso, dándole yo el permiso de que me consulte. Y ellos deben de guardar, además de tener esa autorización de parte mía, deben de guardar confidencialidad sobre el contenido de ese reporte y está prohibido también su divulgación o su publicación. O sea, la publicación sobre el reporte crediticio que yo le autoricé a que generara. Yo, de hecho, parte de lo que yo puedo verificar, yo tengo un plan de ir consultando frecuentemente y recibir alertas. Y ahí yo puedo ver incluso qué instituciones me han consultado. Si hay alguna institución que me ha consultado que yo no he autorizado, yo puedo incluso hacer una demanda. Porque para acceder a esa información, ¿sí? La segunda parte, el miércoles, como dijimos, ahí está a la espera don Sergio, pero se han multiplicado las preguntas, entonces esto va a ser un sinfín. La cortamos, Liliana, mil gracias por sus finanzas con café, y ahí le envío algunas de las preguntas. No se vaya, que por ahí viene don Sergio Sarita Valdés.